Buenas tardes, doctora. Mi nombre es Yair Cárdenas Flores, de la carrera de Mecatrónica, del grupo séptimo E, y lo que hoy voy a explicar es acerca del menú de 10 funciones. Bueno, para comenzar, este circuito consiste en un menú de funciones donde podremos ver la función representada en gráficas y en sus valores X y Y. Bueno, este menú consta de valores de A, B, C y X, donde podremos dar valor en las funciones a programar. El menú consta de 10 funciones diferentes con su respectivo gráfico, donde veremos su respectivo funcionamiento más adelante. El procedimiento que yo utilicé fue el siguiente. Para comenzar, primero tuve un previo conocimiento de los distintos elementos que conforman el software LabVIEW, es decir, semana tras semana el doctor nos brinda nuevos elementos que aún yo no conozco de este software. Y para esto me di a la tarea de investigar cada uno de ellos, cómo va conectados o cuál es su función. Ya una vez realizado esto, ahora sí podré dar el siguiente paso para el funcionamiento de este circuito. Bueno, el menú inicialmente contiene un SUDBI, el cual nos ayudará a realizar las operaciones, en este caso las funciones, que correspondan a los límites superior e inferior, el delta, los cuales van conectados a una resta, que es el límite inferior y el límite superior. Su salida va a un divisor, al igual que el delta X, que nos ayuda a dar un paso al siguiente entero más, donde posteriormente va conectado a un incremento, donde su salida va asociada a un for loop. Los elementos que yo utilicé en este circuito son los siguientes. De este lado tenemos la representación simbológicamente de los elementos y de este lado la descripción. Bueno, en primero coloqué un white. Su función es el valor especificado en milisegundos para esperar la entrada. Este elemento es más conocido como add. Su función es calcular la suma de las entradas. El de este lado es un multiply, el cual devuelve el producto de las entradas. El de este lado es un subtract, que calcula las diferencias de las entradas. Y el de acá calcula la tangente de X, donde X está en radianes. Ese de acá es un exponencial que calcula el cociente de las entradas. Aquí de este lado tenemos un elemento que su función es trigonométrica de coseno, el cual su función trigonométrica de cos calcula la coseno de X, donde X está en radianes. Esta es una función hiperbólica de coseno, el cual calcula el coseno hiperbólico de X, donde X está en radianes. El de aquí es una función trigonométrica de tan, o sea, de tangente, que calcula la cotangente de X, donde X está en radianes. Y de este lado tenemos una función hiperbólica de coseno, que calcula el arcotangeno de X, donde X está en radianes. Y de este lado, este elemento calcula la cosecante de hiperbólico de X, donde X está en radianes. Bueno, el de este lado es una estructura que contiene uno o más subdiagramas o casos exactamente uno de los cuales se ejecuta. Bueno, este símbolo de acá se llama Boole Array.
Su función es contiene múltiples matrices o agrega elementos a una matriz dimensional. Y el de acá es un bundle, cambia los valores de elementos individuales en un clúster. Existen sin tener que especificar nuevos valores para todos los elementos. Y por último, este símbolo de acá es un transpose 2D. Reorganiza los elementos de la matriz 2D, de modo que la matriz 2D se convierte en una matriz transpuesta. Bueno, las conexiones, esa es una parte muy importante, ya que para comenzar, primero se tiene que crear un SUDBI, denominado rango, es decir, el cual se encuentra conectado tres controles que son límite superior y límite inferior, y delta, este no puede faltar. El límite superior e inferior se conecta a una resta, es decir, el resultado de esta resta va conectada a una división entre delta y el límite superior. Eh, Se puede decir que su salida va a un redondeo y al mismo tiempo se conectan a un incremento en donde el resultado se va directo a la terminal. Eh, Eso se puede dar a entender que el conteo del for loop tomado una salida del límite inferior se introduce nuevamente al for loop, al cual se conecta un indicador tomando una salida de delta. Se introduce al for loop conectándolo a un indicador denominado delta X. Bueno, ya realizado lo mencionado, el SUDBI denominado rango se le conectan los controles del límite superior e inferior y delta. Este delta nunca puede faltar, ya que es el resultado que se introduce al CAS structure. El CAS structure es una estructura que dentro de ellas se conectan tres controles más denominados A, B y C, que al igual que el rango se introduce en el CAS, ya que estos nos servirán para introducir ciertos valores numéricos. También se conecta un ring, que es el encargado de hacer el intercambio de función matemática. Una vez que se tiene contemplado que esta función desea obtener y utilizar los elementos de operación matemática, la función trigonométrica que se desea obtener, posteriormente el resultado de estas conexiones nos dará una gráfica correspondiente en el almacenamiento de datos, eh, ya que después de este paso coloqué un botón de guardar y una dirección para ubicar estos dos archivos. Bien, esa es la estructura del SUDBI. Como se puede mostrar en la imagen, eh, lo que va a almacenar los datos es la estructura. Sin esta estructura, la verdad, pues los datos, aunque tenga el botón, no los guardaría y no nos llevaría a nuestros archivos. Bien, en esta imagen se aprecia la conexión de la primera función. En todas las funciones siempre tiene que haber una estructura, ya que, como anteriormente lo acabo de decir, esta estructura siempre va a guardar nuestros datos. La representación del cambio de funciones, a esto nos referimos a que para realizar el cambio de funciones se presiona el menú que nos va a desplegar las 10 alternativas de funciones que podremos ser capaces de obtener con una tabla de valores que van desde el 1 hasta el 2 con pasos de 0.01 y de igual forma manipular los valores de A y B y C de tal manera que se pueda apreciar una gráfica más completa. Es decir, al presionar el botón de guardar nos va a permitir pasar los datos a una hoja de cálculo de Excel en el cual vamos a poder graficar estos valores para poder hacer una comparación. Esta gráfica obtenida en el gráfico de la View y la que se obtuvo en Excel. Bueno, en esta imagen se aprecia la primera función de Excel. En esta segunda imagen es la primera función en la View.
Como se puede ver, pues las gráficas son similares, es decir, son iguales, ya que una está en Excel, representada en Excel, y la otra está representada en la View. Bueno, la segunda función de Excel nos forma un tipo de onda, como que, como que un poquito más extensa a comparación de la primera, que está un poco como que más reducida. En esa segunda, pues ya se puede apreciar un poquito más lo que es la extensión de una onda. Bueno, aquí esta es la segunda función, pero ahora representada en la view. Son las mismas, solamente que lo único que cambia es que una está representada en Excel y la otra está representada en la view. Bueno, y para concluir, esta es la tercera función en Excel. Eh, Así, colocando los datos exactamente, ese es el resultado que nos arroja en Excel. Y en la View, pues ya cambia, ya es muy diferente. Pero al final siempre van a ser las mismas. Bueno, y por mi parte, para todo trabajo, para todo proyecto, siempre tiene que haber una conclusión. Las conclusiones son muy importantes, ya que es el trabajo o la expresión que puedes dar a conocer durante esta elaboración de este proyecto o de cada proyecto que se te asigne. Bueno, mi conclusión en particular es que se puede decir que gracias a esta práctica se pudo realizar el proyecto a base de funciones de una manera muy compleja, es decir, teniendo en cuenta de cómo debe funcionar y lo que realmente se pretende hacer y demostrar al visualizador. En lo personal fue un trabajo muy laborioso que me permitió comprender funciones matemáticas que ya han sido visualizadas por medio de un gráfico, que en este caso, pues podemos manipular por medio de valores que nosotros queramos darle o sean asignados. También se puede decir que es importante saber cómo programar. En este caso nos referimos a la parte de introducir las funciones matemáticas, puesto que no es tan fácil hacerlo en la view. La intérprete o puede leer pues el mismo software. Nos da las funciones trigonométricas que nosotros vayamos a ocupar. En lo personal es un trabajo bueno que necesita su tiempo y dedicadez. Y esta práctica me ayudó mucho, pues eh, puede realizarse muchas operaciones por medio de una conexión de datos simples. Bueno, por parte simple. Saber manejarlos, cómo es que están corriendo, programa, eh, conexiones, etcétera. Bueno, en lo personal, esta es mi conclusión de este proyecto. Lamentablemente, profesora, doctora, eh, no puedo, no puedo dar a conocer la simulación como usted lo ha planteado en las indicaciones de cómo se tienen que hacer. Lamentablemente tuve un pequeño accidente aquí en casa con mis aparatos y pues simultáneamente la View no me deja simular lo que es el trabajo que yo realicé, así que eh, de una manera muy apenada, profesora, le pido una disculpa porque lamentablemente no puedo simularlo. Esto es una larga historia que usted y yo pues la platiquemos personalmente. Y más por el momento sería todo.